Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que el Señor donde quiere está, ¿verdad? Sabemos que Él está aquí en medio de 2 o 3 congregados. Él ahí está. Entonces le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa nuevamente para escuchar su palabra. Gracias a Dios porque nos permitió alabarle y glorificarle, ¿verdad? Porque Él es digno. Nos decían el domingo, Él es digno de recibir la gloria, ¿verdad? Y de ser exaltado por sobre todas las cosas. Entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Y vamos a darle lectura al capítulo 4. Y vamos a darle lectura solamente del 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en tu casa para poder compartir tu palabra, Señor. Usa mi vida. Dame la autoridad para poder hablar, Señor, con denuedo tu palabra. Háblanos, como dice tu palabra, en tiempo y en fuera de tiempo. Tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma, las coyunturas y discierna los pensamientos de los hombres. Ayúdanos a tomar la espada que nos ayude a pelear la buena batalla, Señor. Ayúdanos en medio de estos tiempos. Ayúdanos para seguir fieles y firmes delante de ti, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a darle lectura, hermanos. Voy a ponerse de pie, vamos a darle lectura a Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Puede tomar su lugar. El otro día meditaba la palabra del Señor aquí en Primera de Juan, y al terminar de leer estos versículos, encontraba estas palabras que dice, en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quiere decir que están en medio de nosotros, tanto hablando de error como hablando de verdad, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a identificar cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error? En medio de estos tiempos, hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios estemos bien adiestrados con la palabra de Dios, que estemos ceñidos, ¿verdad?, con esa palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor dice que en los últimos tiempos se van a levantar y se levantarían falsos cristos y falsos maestros, engañando, si fuere posible, aún a los escogidos, si fuese posible, porque cuando dice, quiere decir que puede engañar a los escogidos, cuando se dice si fuese posible, o sea, que ellos por su parte quisieran engañar a todo mundo, y que Satanás quisiera engañar a todo mundo, pero los que están verdaderamente cimentados en la verdad, ellos no podrán ser engañados. Pero desafortunadamente el pueblo de Dios a veces perece porque le falta conocimiento. Y mucho pueblo de Dios está siendo arrastrado, ¿verdad?, por falsas enseñanzas, por fábulas,
por falsos maestros, ¿verdad? Siendo engañado y siendo llevados cautivos de un lugar a otro, ¿verdad? Y el no tener ese fundamento o ese cimiento verdadero en Dios, bueno, muchos son llevados de aquí para allá por cualquier doctrina por cualquier corriente de doctrina, ¿verdad? Y mucha gente de ellos, al verse ya de un lado y de ir a otro lado, ¿verdad? Llega un momento en que ya no está ni en un lado ni en otro lado. Hay gente que empezó en la sana doctrina y que hoy vemos que está apartada de la verdadera fe de Cristo, siguiendo enseñanzas equivocadas. Entonces, el Señor lo que me decía, bueno, yo lo entendía para mí, decía, Señor, qué importante es que en estos tiempos estemos listos para distinguir entre el espíritu del error y entre el espíritu de verdad. El espíritu del error, ¿quién creen ustedes que lo encabezará? El espíritu del error. ¿O qué entenderemos primeramente por espíritu de error? Bueno, vamos a ver que ciertamente el espíritu, el que encabeza el espíritu del error, o cuando estamos hablando de error, se habla de una equivocación, de algo que está equivocado, y se presenta como oposición a la verdad. O sea, está equivocado y el error siempre va a ir en contra de la verdad. Nunca va a aceptar la verdad. Así como nos ponían el ejemplo, Dios existe, pero muchos dicen no hay Dios, no existe Dios, ¿verdad? No existe Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces, el espíritu de error, bueno, es ciertamente encabezado por Satanás. El espíritu del error es encabezado por Satanás y dice que él es padre de mentira. Y que cuando habla de lo suyo. Vamos a ver qué nos dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros vamos a estar viendo a través de esto que nos habla, hermanos, cómo distinguir el espíritu de error y cómo distinguir entre la verdad. Cómo distinguir un falso Cristo o cómo distinguir un falso maestro. Es difícil, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que a veces se van a meter encubiertos, como vestidos de oveja, ¿verdad? Pero dentro de ellos son lobos rapaces. ¿Cómo distinguiríamos a alguien? ¿Cómo usted cree que podemos distinguir a alguien que viene hablando palabra, aparentemente? ¿Cómo creen que podemos distinguir un falso maestro? ¿Cómo distinguiríamos? Si alguien entre nosotros aquí, un ejemplo, no porque haya, ¿verdad? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí, yo sé que estamos cimentados en la palabra de verdad, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo distinguiríamos a alguien? Pues sabiendo la palabra, ¿verdad? Y escuchándolo, qué es lo que trae. Pero hay muchos que le hablan palabra, predican en su vida, no traen el mensaje como fundamento Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente hoy nos ha dicho el pastor, hoy nos hemos enfocado a tomar alabanzas que glorifiquen el nombre de Cristo. Porque hoy en muchas iglesias solamente pareciera que se está alabando a Cristo, pero no mencionan el nombre de Cristo. No se sabe si le está cantando a su enamorada, a su enamorado, ¿verdad? Porque hablan a veces canción como que es como para una esposa o un esposo, pero no mencionan el nombre de Jesucristo. Entonces, hay muchos que en las congregaciones están hablando palabra, pero el propósito es llevarlos a la metafísica, llevarlos a la prosperidad, superación personal, hablándoles de psicología, hablándoles de muchas cosas, pero no está el fundamento de Jesucristo. Jesucristo debe de ser el primer fundamento.
Vamos a irlo viendo. Amados, dice la palabra de Dios, no creáis a todo espíritu. Cuando hablamos de espíritu, bueno, estamos hablando a personas, ¿verdad? A personas, sino probar qué espíritu hay en esa persona, a dónde te quiere llevar, ¿verdad? Si son de Dios o no son de Dios. Hace mucho tiempo aquí llegaba una persona con un fundamento, era el fundamento del G12, ¿verdad? Y pues en ese momento yo me acuerdo que hace mucho tiempo el Señor me había dado en sueños que iba a llegar un falso pastor o una falsa oveja para tratar de dividir el rebaño. Y pasó mucho tiempo y llegó este falso maestro y traía como fundamento el G12. Traía como fundamento el G12. Entonces, en ese momento me acordé, el Espíritu Santo me acordó de aquel sueño, que tuviéramos cuidado. Entonces, al estar estudiando cuál era su fundamento, bueno, era tratar de manejar la mente. Llegó al grado de decirme a mí, así, dice, mira, yo sé que a ti y a tales personas la gente la sigue. Entonces, si ustedes se hacen una alianza conmigo, dice, podemos manejar la mente de la gente. Así me lo dijo, tan claro. Y yo le dije, no, porque el único que puede gobernar nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él es el único que puede guiarnos a toda verdad. Dice, es que si ustedes como cabezas se unen y guiamos a la gente, podemos trabajar a la gente y hacer con la gente lo que nosotros supuestamente era llevarlos a la verdad, pero no era su objetivo. Dice, he trabajado con gente de Alcohólicos Anónimos y ahí trabajamos su mente. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Verdad? Aunque hablaba palabra, aunque se paraba y traía la palabra y decía, ¿verdad? Pero sus frutos no eran los correctos. Entonces, se fija que a veces, por eso yo les digo, ¿cómo saben que lo que yo les estoy diciendo es verdad? Porque lo estamos respaldando con lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar, hermanos, bien astutos en estos tiempos. En estos tiempos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Vamos a probar si esto viene de Dios, si esta enseñanza viene de Dios, si este maestro viene de Dios, si este profeta viene de Dios, ¿verdad? Vamos a probar, dice el Señor, porque se han levantado muchos falsos profetas y han salido por el mundo. Y en esto vamos a conocer el Espíritu de Dios. Primeramente nos dice que para poder nosotros llegar a toda verdad y no ser engañados, necesitamos llegar al conocimiento de Dios. Necesitamos conocer el Espíritu de Dios. ¿Y cómo tenemos el Espíritu de Dios? Primeramente reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Reconociendo que somos pecadores. Nuestro fundamento debe ser Jesucristo. Y la palabra de Dios nos debe de llevar a arrepentimiento. Hoy se predica no una palabra de arrepentimiento, sino una palabra de light, ¿verdad? Muy ligera. Hoy no nos llevan al arrepentimiento, a un cambio de vida. Hoy nos dicen, no importa, si ya creíste en Jesucristo, puedes vivir y hacer lo que tú quieras. Total, la salvación no se pierde. Entonces mucha gente dice, entonces puedo hacer esto y puedo vivir así, porque una vez que Jesucristo ha venido a mi corazón, ya no se pierde mi salvación. Y entonces mucha gente ha entrado en ese conformismo y vivir una vida de tibieza,
Dice, cuida tu salvación con mucho temor y temblor. Y ellos dicen, Dios no puede estar juzgando de que te escribe en el libro de la vida y luego te borra. Ellos toman esta palabra para decir que Dios no está jugando y que la salvación no se pierde. Pero si nosotros leemos la Biblia detenidamente, dice, para que yo no borre su nombre del libro de la vida. Entonces, quiere decir que sí puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, dice el Señor, cuida tu salvación con mucho temor y temblor, ¿verdad? Entonces, nos está advirtiendo el Señor que primeramente nosotros debemos confesar que Jesús es nuestro Señor. Como consecuencia, viene que somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo, le pertenecemos. Ahora, dice que el que es de Dios, cuando venimos de Dios, o saber que esa persona viene de Dios, dice que va a hablar verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntaba Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué entenderemos por verdad? Verdad es lo que se puede comprobar, que se puede corroborar que es cierto. Es la realidad de las cosas, que se comprueban las cosas. Y no podemos estar diciendo que la Biblia es mentira cuando vemos que hoy en día toda la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. No hay vuelta de hoja. Jesucristo dijo que Él nacería. Si tan solo nos enfocamos en Jesús, que nacería de la descendencia de David, que nacería en Belén de Judá, que tendría que ser nazareno, ¿verdad? Y empezamos a ver toda la vida de Jesús y estamos viendo cómo Jesús cumple con todo lo que está escrito aquí, todo. Que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y estamos viendo ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel, acerca de los imperios mundiales, de lo que estamos viviendo en estos tiempos, que Israel iba a ser la piedra pesada para las naciones, que Israel es el reloj profético de Dios, es la higuera, es Israel, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos toda la palabra de Dios, por eso dice que la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enseñado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dime. Él no podía entender, porque todos los que no tienen a Jesucristo no pueden entender qué es la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, se nos quita el velo de la mente y podemos entender con claridad lo que está escrito aquí en su palabra. Cuando no tenemos a Jesucristo, un falso profeta, un falso maestro, alguien que viene de lo que él cree, va a hablar de lo suyo, de cómo es, como nos decían hace un momento, va a hablar de su vida, va a hablar de lo que ha hecho. No es malo que a veces el Señor nos haga dar nuestro testimonio o de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, ¿verdad? En nuestra vida. Pero ya para ellos es el yo, después el yo y al último yo. Y por último, Jesús ni es mencionado. En todo buen espíritu de Dios debe de ser, o en toda persona que tiene el espíritu de verdad, siempre será Jesucristo, siempre. Y será guiado por la palabra de verdad. Un falso espíritu, el espíritu del error, no confesará a Jesucristo. Su fundamento no será Jesucristo, no se guiará por Jesucristo, ni se dejará guiar por el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo, el Señor cuando está con sus discípulos, Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Porque es necesario que esto pase, porque Él va a venir y los va a llevar a toda verdad. Y les va a recordar las cosas que yo les he hablado.
El Espíritu Santo vendrá y nos va a recordar la palabra. Una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿qué le podrá recordar? Nada. Entonces, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir de pecado, el que nos va a guiar a caminar en justicia, el que nos va a hacer ver las cosas diferentes. Pero el espíritu del error, como no tiene a Jesucristo, no tiene al Espíritu Santo, por lo cual vive en el error. No va a ser redarguido de nada y va a pensar que su vida es la correcta y que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, dice la palabra de Dios que, bueno, el que tiene el espíritu de verdad, hablará verdad. Toda la palabra hablará, pura verdad. El espíritu del error hablará de lo suyo, de lo suyo. Ahora, también nos dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces aquí nos está diciendo nuevamente que necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer como lo que nos dice en el libro de Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que reconocer que Él dejó su trono, su gloria. Él se despojó de sí mismo, así dice la Biblia, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y después su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Entonces, hay muchas sectas, entre ellas los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no pudo haber pasado esto, el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza, ¿verdad? No reconocen que Jesucristo vino en carne. Entonces dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? El que se opone a Cristo. El que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo. Entonces, todo espíritu del error estará siempre en contra de la palabra. Siempre. Y entonces, ¿qué será? Nuestra vida no será engañada. No será engañada. Pero si nosotros no escudriñamos las Sagradas Escrituras, seremos blanco perfecto del espíritu del error. Y en estos tiempos, andar en el error, hermanos, ¿Está qué, hermano? De moda estar en el error. Y qué triste, hermanos, ver gente que yo conocí, gente que estaba fuerte en el Señor. Eran pilares. Y hoy los veo en doctrinas equivocadas, judaizando, ¿verdad? En prosperidad, en otras cosas que nada tienen que ver con Jesucristo. Y dice uno, Señor, qué triste, ¿verdad? Y por eso es a lo que el Señor me decía, necesitan estar parados firmemente en estos últimos tiempos. Porque, hermanos, el tiempo son los últimos tiempos, y necesitamos caminar correctamente. A veces nuestra vida piensa que está también en lo correcto, pero tenemos que analizarnos conforme a la palabra de verdad. Lo que tú estás haciendo es lo correcto, lo que te dice el Señor. Y entonces a veces muchos decimos, sí, estoy en lo correcto, pero si no leemos la Biblia no sabemos que estamos en lo correcto o estamos equivocados. Y el Señor nos está diciendo que seamos diestros, astutos como serpientes, sencillos como palomas. Porque tenemos en estos tiempos una lucha, hermanos,
contra principados, contra potestades, pero estos últimos tiempos van a tratar de sacarnos del camino de la verdad. Van a tratar de hacer que tu vida y mi vida estemos apartados de Jesucristo. Porque sabe el enemigo, ese espíritu del error que se opone contra Cristo, que si nosotros vivimos en el error, si ahorita con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, en aquel tiempo de la tribulación será muy difícil ser salvo, hermanos. Muy difícil. Hoy muchos dicen, yo ayuno, yo esto, yo lo otro. ¿Y por qué no ayunamos hoy? ¿Por qué no leemos hoy? Muchos me dicen, pues me matan, y ya escuchaba uno que decía, pues si me voy a la tribulación, pues que me maten. Pero no va a ser así tan fácil, que te maten. ¿Quién sabe qué? En la mente dice que es tan, el espíritu de maldad estará tan impregnado en ese tiempo, hermanos, que será muy difícil caminar en la verdad, al grado que dice que en los últimos tiempos nadie se atreverá a hablar de Jesucristo. Los 144,000 y los 2 testigos estarán hablando de Cristo, pero van a ser muertos por predicar a Jesucristo. Y entonces el Señor dice, enviaré un ángel para que le hable a la gente, para que se arrepienta y no perezca. El amor de Dios todavía hacia la humanidad. Será muy difícil. Por eso el Señor en estos tiempos me hacía ver este mensaje. Cuando yo veía esto, el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo entender quién me está engañando y quién me está diciendo la verdad? O sea, es algo en lo que debemos que pensar. Si como yo estoy viviendo de veras, ¿estoy en la verdad o estoy viviendo en el error? Una persona que vive en el error, que vive en el espíritu de verdad, siempre glorificará a Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Una persona que vive en el espíritu de verdad, que es guiado por el Espíritu Santo, dará gloria a Dios y escuchará solo a Dios. Dice en el libro de Gálatas 1, del 6 al 10, si aún un ángel del cielo viniera y hablara otro evangelio, diferente, no porque haya otro, dice la palabra de Dios, pero viniera y te quisiera engañar, dice, no le creas, sea anatema, sea maldito, porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y ahora entendemos que este libro es verdadero, hermanos, porque se cumple. Porque hoy en el mundo usted puede ver que la Biblia se está quitando en muchos países, como China, ¿verdad? Países comunistas donde no se les deja tener una Biblia para que no lleguen a la verdad. Hace un poco de tiempo el Papa Francisco decía que la Biblia está obsoleta, ya es tiempo de transformarla, de mejorarla. Si usted se fija, han salido muchas versiones de la Biblia en donde muchos le quitan, por ejemplo, NBI, Nueva Versión Internacional. Hay buena traducción, pero quitan versículos de la Biblia. Quitan versículos. En otras no mencionan el nombre de Jehová, nada más dicen el Señor. Y si tú lo lees por primera vez, dices, ¿cuál Señor? No te dicen Jesucristo, no te dicen Jehová. En el Antiguo Testamento que decían Jehová, o en el Nuevo Testamento decían Jesucristo, sino solamente dicen, y el Señor dijo. Y si tú lees, dices, bueno, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Entonces, hoy en día, la palabra de Dios están tratando de desvirtuarla y de quitar cosas cuando el Señor dice que nada tendríamos que quitar de este libro, ni un acento siquiera.
nada. Porque tan solo un acento o una coma de más en el lugar equivocado nos da un significado diferente. Ajá, cuando decimos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos le ponen, de cierto te digo que hoy, coma, te digo hoy. O sea, que le estaba diciendo en ese momento que vas a estar en el paraíso. No, de cierto te digo que en este mismo momento que tú mueras, estarás conmigo en el paraíso. Ajá, no de que el tiempo de hoy. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos de seguir viendo que hay que ver la palabra de Dios y darle la gloria solo a Él. El que viene del espíritu del error quiere que lo alaben. No buscará la gloria de Dios, sino buscará que lo alaben a Él. Como Satanás, ¿verdad? Cuando le dice a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Entonces, Satanás siempre está buscando la adoración para él. Siempre está buscando que le den la gloria. Y hoy los hombres buscan lo mismo. Que le digas, ay hermano, ¿cómo le predicó? Ay hermano esto, ay qué bonito. Y fíjese, no, Jesús, la gloria solamente es para Él. Yo nada tengo. Dices, lo único que tenemos cuando estaban en el templo de la hermosa, lo único que tenemos, eso te damos en el nombre de Jesús, es sano. Entonces siempre ellos trataron, los verdaderos siervos de Dios o los que viven en la verdad, siempre van a tratar de que el nombre de Dios sea glorificado y no su propia vida. El que yo soy. Hoy vemos tantos cantantes que se cotizan al más alto precio, ¿verdad? Y no van a cantar si no les cumples todos sus requisitos. Y la gente cuando sale a cantar, pareciera que están viendo a un ídolo o a esos falsos, a esos profetas que hoy se levantan como profetas y que los tienen hasta arriba. Yo he oído gente que dice, es que vamos a ir a ver a tal profeta. Es que este profeta me va a decir lo que yo, o sea, ya no es un profeta que te va a decir que te arrepientas y que busques a Dios, sino que ya la gente ahora va para que le adivine lo que le va a pasar mañana, lo que va a ser de su vida, qué ministerio va a servir o qué no va a hacer, cómo va a estar su iglesia, si va a prosperar. O sea, ¿qué no tenemos al mejor profeta, que es Jesucristo? No tenemos al mejor guía, al mejor maestro. A Él es al único que tenemos que ir. Al único que tenemos que ir, hermanos. Entonces, en estos tiempos necesitamos estar bien listos. Una persona que vive o el espíritu del error dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oirá. El que vive en el espíritu de verdad, en el espíritu de Dios, le oye a Dios y le sigue. El que vive en el error no oye las palabras de Dios ni le sigue. Ni le sigue. Dice, no oye la palabra porque no es de Dios, sino que oye las palabras que quiere oír, porque dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que lo hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir que el que vive en el error siempre tratará de vivir a escondidas, a oscuras, que no lo vea nadie. En una ocasión tenemos la costumbre de a ver si no me ven aquí, si no me ven allá, y volteamos a todos lados que no nos vean que estamos haciendo lo malo, pero se nos olvida mirar arriba. ¿Ven? Pero algo, y lo que sí tenemos que seguir viendo esto, que el que es, o el Espíritu de Dios, ¿cómo conoceremos el Espíritu de Dios? Es que siempre vamos a ser vencedores. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a vencer. Pero el espíritu que es del error
nunca te va a llevar a tener vidas vencedoras. Siempre te decir, no, ¿para qué, Diana? ¿Para qué las? No, no importa. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees? ¿Para qué vas? No venzas. O sea, Él te quiere tener en una vida así, derrotado. Pero Dios dice, eres más que vencedor en mi nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los que nos guiamos por el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad te va a llevar a ser una persona vencedora. Y vamos a leer por último esta cita en 1 de Juan 2, 18 al 19. Bueno, voy a leerles del 18 al 29. Dice la palabra de Dios así: hijitos, ya es el último tiempo. Nos está hablando a nosotros, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, refiriéndose a las personas que no han vencido. Estaban con nosotros, pero ahora muchos ya no están entre nosotros. Esto era necesario para que se manifestaran los que son hijos de Dios, que vencen hasta el final. Y esta pandemia, hermanos, fue como un cernir. Yo así lo pude ver, como un cernir el trigo. Mucha gente en medio de esta pandemia ha dejado sus congregaciones, ya no quiere ir a la iglesia, iglesias cerradas. Pero le agradezco a Dios que en este lugar no ha faltado ni uno. De los que estábamos desde el principio, permanecemos en el Señor, no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu de verdad nos va a guiar siempre, en todo momento, y nos va a decir, hijito, échale ganas. Son los últimos tiempos, no te quedes. El anticristo ya está operando, el espíritu del error, todo lo que se levanta en contra de mi nombre, toda la equivocación, ya está operando en el mundo. Pero tú sé el que permanezca hasta el final. Dice en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, la pregunta es que el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de la verdad. Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2 del versículo 18 al 29. Y la lectura que leímos al principio es primera de Juan 4, del 1 al 6. Entonces, hoy, hermanos, nuevamente el Señor nos hace ver la arma de su milicia, la palabra de Dios. Dice, ustedes conocen la verdad para que nadie los engañe, permanezcan en ella, porque el Espíritu de verdad que está en nosotros nos va a guiar siempre a toda verdad. La verdad en la palabra de Dios, porque en ella no hay nada que no se haya cumplido ya. Lo único que estamos esperando es el arrebatamiento para que dé inicio el Apocalipsis.
para que dé inicio a lo que está escrito en la semana 70 de Daniel. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento, por eso el Señor nos dice, hijitos, son los últimos tiempos, no están en oscuridad, no están como que si no supieran la verdad. Es necesario que ahora que conocen la verdad, nos alimentemos más de la palabra, porque dice que ella es lumbrera nuestro camino, ¿verdad? Es esa lámpara que nos guiará en medio de la oscuridad, en medio de estos tiempos. Mucha gente hace un tiempo se levantaba un falso Cristo en Israel, decían que era el Mesías, que ya era el anticristo, muchos decían ya estamos, a través de todas estas cosas, decían ya estamos en la tribulación, una serie de cosas que, bueno, dicen ya estamos en la tribulación, ya apareció el anticristo, pero nos dimos cuenta que es un falso Cristo, es un falso Mesías, ¿verdad? Y que son cosas que están aconteciendo y que mucha gente hoy en día dice ya no hay arrebatamiento, es lo peor, no hay arrebatamiento, otros dicen que vamos a entrar a la tribulación, otros que, pero nosotros nos mantenemos conforme a la palabra de Dios nos dice que la semana 70 es el tiempo del pueblo de Israel. Entonces, la iglesia tiene que ser llevada antes, porque dice que en el libro de Proverbios 10 dice, el justo no entrará a la tribulación, mas el impío entrará en su lugar. Entonces, es tiempo, hermanos, de estar diestros con la palabra de Dios, escudriñen las Sagradas Escrituras, amemos su palabra. Es un deleite, hermanos, cuando aprendemos a escudriñarlas. A lo mejor usted ahorita solamente la lee, pero va a llegar un momento, hermanos, que el Espíritu Santo, a medida que usted la lee, Él le va enseñando, mira esto, mira el otro, y cuando hay dudas, empiezas a tener una comunión más con Él para decirte, ¿y esto qué quiere decir, Señor? Y el Espíritu de verdad te llevará a todo. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por su palabra inequívoca, que no hay falla en ella. Entonces, dice, hacen bien en estar atentos a esta palabra de verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos permitiste escuchar en esta tarde. Ciertamente, Señor, nos movemos en tiempos difíciles, en tiempos malos. Ayúdanos a ser gente que escudriñe tu palabra, gente que anhele tu palabra, Señor, es la espada. Dice tu palabra, tomad la palabra del Espíritu y el escudo de la fe para que podamos derribar todo dardo del enemigo, todo aquello que se levante en contra de nosotros. Señor, ayúdanos a entender cada día tu palabra. Ayúdanos, por favor, a comprender la verdad, porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles. Se levantan predicadores y enseñan una cosa, gente que ve películas y aprende de esas películas y dice, es que dijo así la película, es que dijo así tal predicador, pero nos hemos olvidado de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en estos tiempos que tenemos la palabra profética más segura, en la cual nosotros debemos estar atentos a ella. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.